Un abrazo fraterno a todos, espero que estén muy bien, cuídense mucho. Hoy traemos un tema bastante importante para la educación de mi país, se llama paráfrasis versus resumen. Entonces vamos a tener claro o vamos a establecer parámetros que usted me entienda qué significa parafrasear. Entonces iniciamos estrategias de comprensión. En ocasiones en nuestra vida estudiantil debemos enfrentarnos a textos cuya dificultad en ocasiones supera nuestros conocimientos. Es decir, la comprensión es bastante limitante. Entonces vamos a ver, para ello disponemos de ciertas estrategias que nos permiten acceder a las ideas principales y que nos ayudarán esto a estudiar y analizar dichos textos. Dentro de estos está la paráfrasis y el resumen. Entonces nos quedan ideas formidables para ir entendiendo. La paráfrasis es una figura retórica, una forma de decir algo, ya sea oralmente o por escrito. Consiste en reproducir de forma aproximada lo que otra persona dijo o escribió. Y la acción concreta es parafrasear. Su propósito es proporcionar una mayor claridad a una idea que se entiende más fácilmente. Si alguna persona de gran calidad de conocimiento, un historiador, un religioso, un deportista ha dicho algo, sin embargo yo puedo decir lo mismo pero con mis propias palabras. Eso es que estoy parafraseando. Aquí vamos a poner dos claros ejemplos. La señal fue roja. Puede ser parafraseada de esta manera. No se permitió el paso del tren porque la señal era roja, es decir, no estaba permitida. Otro ejemplo. El cohete estalló por nitrógeno. Como que no está muy claro si yo quiero decir, eso es base técnica, si yo quiero decir con mis propias palabras, puedo decir, el cohete estalló porque contenía demasiado nitrógeno, lo que produjo una reacción química y sucedió que se volvió incontrolable y explosionó. Vamos a ver ahora las características de la paráfrasis. Deben tener en cuenta las características principales y estas son las siguientes. La autenticidad. La paráfrasis debe mantener todas las ideas importantes de la fuente original. Se debe completar su construcción utilizando las ideas claves. Objetividad. No se debe incorporar opiniones personales, llamaríamos subjetivas. Debe reflejar objetivamente las ideas o pensamientos. También está la precisión. Debe reflejar con precisión las ideas, el tono y el énfasis de la fuente original de lo que éste es. Entonces, creemos necesario que usted va a entender de tal forma de que los tres procesos son indispensables: la autenticidad, la objetividad y la precisión. Aspectos a tomar en cuenta para poder parafrasear. 1. Hay que leer el texto original para internarse en el tema, conocer su significado y la intención que quiere decir el autor con esa idea, con ese tema o pensamiento. Reconocer la idea principal y las ideas secundarias. Si se suprime la idea principal, el texto no se logra entender porque vamos a ir con otro proceso de comprensión y no el que está dando el autor. Buscar palabras o vocablos con el que no esté familiarizado. Utilizar sinónimos para palabras difíciles. A veces es importante. El texto original puede venir con actividades que no conocemos. Entonces es necesario poner un sinónimo a mi altura y poder entender el mensaje. Sustituir las palabras o ideas por otras. Además es importante mantener un número aproximado de palabras del texto original. Esto quiere decir, si hay un autor que ha dicho, es necesario palabras precisas, ponerlas las mismas y las otras, las secundarias, a mi manera y a mi comprensión. Identificar la fuente dentro del texto, en donde debe estar el autor de este pensamiento, el año que lo dispuso, y las páginas si es un libro física o electrónicamente.
Cuando hay palabras exactas a las que el texto original, asegurarse incluirlas entre comillas. Esto quiere decir, explico, de 1 a 40 palabras que yo he tomado de un texto original, sin cambiar ni la coma, debo poner entre comillas, para que me favorezca la comprensión y sepan que es del autor, y finalmente entre paréntesis poner el apellido del autor, a veces la inicial del nombre, el año de publicación. Imaginar que están escribiendo una traducción del texto original es importante. Es como que yo estuviera traduciendo pero con mis propias palabras. Leer la paráfrasis realizada y hacer una comparación con el texto original para que de alguna manera signifique lo mismo él con sus palabras y yo con las mías. Vamos a ver otro ejemplo. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Paráfrasis. Personas que fanfarronean con algo, en verdad es porque no lo tienen, pero les gustaría que así sea. Por ejemplo, un hombre que dice que tiene todas las mujeres a sus pies, en realidad tiene problemas para conquistar una de ellas. Ejemplo 2. Prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores. Eso decía Kurt. Parafraseando sería, es mejor no resaltarse, pero hacer las cosas de manera correcta que, por querer sobresalir, a veces perjudico a otros. Ejemplo 3. Más vale tarde que nunca. Paráfrasis. Muchas veces es mejor que hagamos las cosas en lo tarde, a pesar de que estoy atrasado, ya sea por mí mismo o por pedido de alguien, antes que dejar allí y nunca haber concluido. Vamos con el siguiente tema, que era el resumen. Decíamos que resumir es una traducción del texto. Reducción. Y se suponía que tenemos que hacerlo más o menos a una tercera parte. Primero decíamos, hay que entender el texto. Luego seleccionamos la información más importante, porque hay ideas vagas, palabras ociosas que casi no significan nada, no complementan la comprensión. Seguir el guión del esquema y utilizar un lenguaje propio de mí. Entonces, resumir es poner por escrito en lo mínimo, pero bajo las mismas condiciones y la misma comprensión de un texto. Características del mismo. Para que haya o sepa un buen resumen, es preciso. Solo incluye información que aparece en el artículo, es consistente con el título, no se sale del tema, obviamente. Cuando hablamos de completo, las abreviaturas y acrónimos se definen. Se escriben los nombres íntegros en los instrumentos utilizados. Casi nunca se cita en un resumen, pero cuando se hace, se cita correctamente y de manera precisa. El resumen es legible y comprensible por sí mismo. No quiere decir que nos faltan ideas de lo que dijo el texto original. Al ser conciso y específico, cada oración es relevante. El resumen es breve, comúnmente va de 150 a 250 palabras, más o menos cuando un texto no pasa de 3 a 4 páginas. Conozcamos los elementos del resumen. Primero tenemos a la referencia. Sirve de identificador del documento original y ayuda a su localización y recuperación. Hay que indicar los siguientes elementos. Tiene que tener el autor, el título, la fecha de publicación y páginas. En los libros, estos datos se pueden recoger de la página de copyright, es decir, del inicio, que es página de créditos donde está el año de publicación, la fecha, está exactamente el editorial, los nombres, la obra, etc. Cuerpo del resumen. Representación del contenido original. Recoge los siguientes indicadores. Alcance. Significa cuál es el propósito de este documento. Informar, persuadir, reproducir, etc. Metodología. Debe indicar los objetivos, la metodología empleada en caso de que es de investigación y los tipos o los procesos de investigación cuando un trabajo haya sido de sí propio. Y la firma obviamente identifica a la persona que ha elaborado y es la responsable del trabajo realizado. Para finalizar, resumen.
Decíamos los factores que deben tener en cuenta. El primer orden es objetivo y el segundo subjetivo. Objetivo porque permite o está permitiendo un diseño, hay que preguntarnos. Es de interés no solo de mí, sino de una colectividad. Presenta utilidad para el resto, que sacaríamos manteniendo un resumen, un extracto para el pueblo, mayor facilidad. Presenta un nuevo enfoque, eso significa, propone algo más allá de lo que ya propuso el autor, y en la parte subjetiva, es decir, personal, hay un interés por el tema, no solo de mí, sino de quien me va a leer. Hay la capacidad para desarrollo, más allá o más contundente de lo que ya está. Existe tiempo suficiente, los recursos necesarios lo utilice para que sea muy preciso y se dispone del recurso. Espero que estos dos temas le hayan servido de una comprensión básica. Hasta pronto.